palabra. Vamos a ponernos de pie, si no tiene nada que se le impida. Y vamos a seguir en nuestra serie de Gálatas, capítulo 1, del versículo 11 al 24. Gálatas 1, del 11 al 24. Dice así la palabra de nuestro gran Dios. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita, me dirigí al norte a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así, las iglesias en Cristo que estaban en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. La palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque toda tu palabra es inspirada por ti. Toda ella es útil para redarguir, para instruir, para hacernos ver lo que está mal en nosotros, para prepararnos para toda buena obra, pero también para traernos a salvación. Y el día de hoy, Señor, yo pido, te suplico que a través de tu Espíritu Santo tú traigas salvación a aquellas personas que hoy no te conocen verdaderamente. Espíritu Santo, yo te ruego que abras sus corazones para que puedan recibir la palabra que puede traerles vida eterna. Asimismo, Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí, aquellos que ya han nacido de nuevo, que ya conocen de tu evangelio. Te ruego, Padre, que hoy tu palabra sea poderosa para transformarlos cada vez más a la imagen de tu Hijo, para que los puedas santificar, para que tú los puedas hacer cada día más como tú deseas, Señor. Te pedimos, oh Dios, que el día de hoy tú utilices la boca del predicador para llevar tu mensaje. Confiamos en el Espíritu Santo que es poderoso para hacer que tu palabra llegue a los corazones. En el nombre de Jesús, amén. Podemos tomar asiento. Hay un pequeño libro que tuve la oportunidad de leer con mi esposa hace prácticamente creo que 2 años. El libro se llama Manual del Evangelio para Cristianos, de Milton Vincent. Y en este libro encontré una frase que quedó para siempre grabada en mi mente y en mi corazón. Es una de las frases más impactantes que yo he escuchado referente al Evangelio. El pastor Milton en este libro dice lo siguiente: fuera del cielo, el poder de Dios en su mayor densidad se encuentra dentro del Evangelio. 2 veces la Biblia describe el Evangelio como el poder de Dios. ¿Cómo describe la Biblia el Evangelio? El poder de Dios. Y eso lo pueden ver en sus casas, en Romanos 1:16 y en 1 Corintios 1:18. Pero así lo describe la Biblia. Y dice él,
Por cierto, el poder de Dios se ve en los volcanes en erupción, en el inimaginable ardor de nuestro enorme sol. Pero en las Escrituras, tales maravillas nunca son catalogadas como el poder de Dios. ¡Wow! ¿Habías pensado en esto antes? En ninguna parte de las Escrituras se nos dice que una poderosa cascada, que una gran tormenta, que un poderoso huracán o que un gran terremoto es el poder de Dios. Solamente del Evangelio. Es donde la Biblia habla de que éste contiene el poder de Dios. Pero, ¿por qué dirá algo como esto? ¿Por qué la Biblia hablará así del Evangelio? Bueno, de eso se trata en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Recordemos que Pablo le está escribiendo esta carta a las iglesias de Galacia porque las iglesias de Galacia estaban siendo engañados por unos falsos maestros. ¿Cómo se llaman esos falsos maestros? Judaizantes, ¿verdad? Y estas personas estaban enseñando de que para ser salvos ellos debían guardar la ley, guardar la circuncisión y todos estos elementos que hacían parte de la ley de Moisés y no solamente confiar en Cristo Jesús. Esta falsa enseñanza tiene muchos problemas, pero el principal de ellos es que diluye el verdadero evangelio de Jesucristo. Lo diluye. Y esto es fatal, porque un evangelio diluido no contiene el poder de Dios del cual yo les estaba mencionando al principio. Tengan esa frase en mente. Un evangelio diluido no tiene el poder de Dios, del cual nos habla la palabra. Y si queremos comprobar dicho poder de Dios, si queremos ver cómo se manifiesta ese poder en acción, tenemos que preservar el evangelio tal cual como lo hemos recibido a través de su palabra. El evangelio es el poder de Dios. Pero ¿es poderoso para qué? ¿O por qué fue el poder de Dios? ¿Por qué se le dice aquí el poder de Dios? Bueno, este es el argumento que les traigo el día de hoy. El mensaje de mi prédica el día de hoy es: el evangelio divino es poderoso para transformar enemigos de Dios en siervos de Cristo. Voy a decirlo nuevamente. El evangelio divino es poderoso para transformar enemigos de Dios en siervos de Cristo. Y espero demostrarles esta verdad a partir de las tres secciones que este texto que acabamos de leer explican esta verdad. Por lo menos voy a empezar con la primera parte de mi argumento, el evangelio divino. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué Danilo está diciendo evangelio divino? ¿Por qué divino? Eso lo vamos a ver en Gálatas 1 del 11 al 12. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó, dice Pablo. En cambio, lo recibí ¿por quién? Revelación directa ¿de quién? De Jesucristo. Pablo había dicho algo así al principio cuando estudiamos nuestra carta, de que su apostolado no era que hombres lo habían promocionado, lo habían escogido para llegar a ser apóstol, sino que Dios mismo lo había encomendado. Pero en esta ocasión, Pablo dice que también su mensaje, es decir, el evangelio que él predica, tiene un origen divino. No fue la astucia de Pablo, no fue el conocimiento de la ley hebrea de Pablo, no fue la invención de los hombres lo que él está compartiendo, sino que de una manera impactante él declara que él lo recibió por revelación directa de Jesucristo. Y aquí es donde la cosa se pone tensa. Porque algunas personas consideran que las palabras de Pablo y las palabras de Jesús son diferentes. Hay muchas
iglesias y doctrinas erradas que creen que Jesús enseñó una cosa y que Pablo enseñó otra cosa. De hecho, no sé si ustedes tendrán una de estas, pero hay algunas Biblias donde los editores señalan con palabras en letra roja, o más bien en letra roja, las palabras de Jesús. No sé si ustedes han tenido una de esas Biblias. Y dejan lo demás de color negro, como haciéndote entender que, bueno, eso no lo dijo Jesús. Ok, este versículo pone en conflicto esa situación de que las palabras de Jesús son diferentes a las palabras de Pablo. Esta declaración que Pablo está haciendo pone que su mensaje está al mismo nivel de que Cristo lo haya comunicado, porque él lo recibió de parte de él mismo, de forma directa. No hubo intermediario, el Señor se lo enseñó. Por eso es que yo hablo de que es un evangelio divino. Proviene del cielo, es bendito, es sagrado, es el tesoro de la iglesia, el evangelio. Amén. El tesoro de la iglesia, como decía el jueves, no es las instalaciones, no es el aire acondicionado, no es el equipo de sonido, no son estas cosas. El tesoro de la iglesia es el evangelio. Y no estamos creyendo ciegamente lo que Pablo está diciendo aquí. Dios ha dado evidencias de que Pablo había recibido y experimentado el poder de Dios a través del evangelio divino que él había recibido. Y de eso es lo que voy a estar hablando, de cómo yo puedo evidenciar cómo luce ese evangelio divino actuando en la vida de Pablo y cómo él lo predicaba. Entonces, ya dicho esto, mi primer punto, voy a pasar al segundo punto. Entonces decía que el mensaje de hoy es que el evangelio divino es poderoso, ¿para qué cosa? Para transformar enemigos de Dios. Ese es mi segundo punto. Para transformar enemigos de Dios. Yo quiero que leamos nuevamente lo que dice el 13 al 17 del capítulo 1. Ustedes saben cómo me comportaba. Pablo nos va a contar su pasado. Cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía. Y cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible. ¿Para qué cosa? Destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero, aquí está el pero que cambia todo. Aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Creo que en este punto voy a quedarme un poco más de tiempo para que juntos podamos comprobar esa evidencia del poder del divino evangelio que hemos estado hablando. Primero que todo, Pablo nos relata quién era él. Si prestas atención, si tú fueras Dios, seguramente él no era el mejor candidato para entrar en tus filas. No es el tipo de persona que tú buscarías para que fuera parte de tu iglesia. Porque Pablo nos dice tres cosas que él hacía. La primera es que él perseguía con violencia a la iglesia de Dios. No estoy hablando de perseguir, de que quiero estar con ellos. Él los estaba persiguiendo de persecución. Los estaba siguiendo para entregarlos a la muerte, para encarcelarlos, para acabar con el cristianismo. Mira lo que dice también. Él dice que él hacía todo lo posible por destruirla. O sea, si hay una persona odiosa, ese era Pablo. Él quería destruir a cada una de las personas que hacían parte de la iglesia. Y él superaba ampliamente a todos sus compatriotas judíos, por todas las tradiciones judías que él arrastraba. Él no era un judío ordinario, hermanos. Él no era alguien que esperaba mansamente que el Mesías apareciera. Él era más que todo como un religioso radical. Era como alguien que estaba activamente
cómo buscar acabar con la iglesia y con el mensaje del Evangelio. Por ser un fariseo religioso, él veía a los cristianos con desprecio. Él los miraba como si fueran una plaga. Él los miraba como si fueran algo desagradable que debía ser exterminado. Su manera de actuar no tenía que ver con que fueras niño, con que fueras adulto, con que fueras mujer, con que fueras discapacitado. A él no le importaba. Él era violento y tan violento que él mismo se ofreció para meter en las cárceles a todo cristiano que él encontrara por ahí mal parqueado. ¿Te puedes imaginar el odio de este hombre? Él era el Grinch de los cristianos. Era la persona más oscura y que tú jamás pensarías que él llegaría a los pies de Cristo. Él no era simplemente alguien que no le gustaba el cristianismo. No es como el tipo de gente que nosotros encontramos en nuestro trabajo, que se burla de nuestra fe, en nuestra familia, que se burla de lo que nosotros creemos. Él no era el tipo de persona que decía, ahora tú te crees más santo que yo, o sea, o te ponía mala cara cuando te veía con la Biblia. No, hermanos, él era mucho peor, él te odiaba. Él quería que fueras destruido, asesinado y que fueras tratado como el peor criminal del mundo porque tú estabas, según él, blasfemando contra el Dios que él adoraba. Pero un día pasó lo que menos él imaginaba. Y espero que eso que le pasó a él también te haya ocurrido a ti una vez. Y si no te ha pasado, oro para que hoy sea el día en que te pueda pasar a ti también. Un día, él iba con sus intenciones malignas, pero algo ocurrió. Y yo quiero que vayamos juntos a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Hechos 9, versículo 1 al 6. ¿Lo tenemos todos? ¿Lo tenemos? Amén. Entonces, en Hechos 9 se nos relata qué ocurrió en aquella ocasión cuando Pablo se dirigía a destruir, a entregar en las cárceles a muchos cristianos. Dice, mientras tanto, Saulo, que también se llama Pablo, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Cuando habla de los seguidores del camino, que está en C mayúscula, es seguidores de Jesús. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén. ¿Cómo? Encadenados, presos, humillados de esa manera. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué hermoso. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, él estaba persiguiendo al mismo Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él le dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que están aquí, no sé si yo logro transmitirles lo impactante que fue esto. Estamos hablando de un religioso empedernido, asesino que quiere destruir la iglesia y de repente, en medio del camino,
se le aparece el Señor resucitado. ¿Puedes pensar en esto algún momento? Meditemos en eso. ¿Qué habrías hecho tú si tú fueras el Señor? Viene este asesino a destruir la iglesia, y si tú fueras como yo, abro mi corazón pecador, yo me lo hubiese aparecido y le hubiese dicho con ira, no te metas con mi iglesia, muere. Y lo mato ahí instantáneamente, para que todos teman delante del Señor. Pero mi Dios es mucho mejor que yo. Y Él es superior a lo que podamos imaginar o pensar. En vez de destruirlo, el Señor se le revela a Pablo y lo llama para ser uno de los suyos. Esta escena de Hechos 9 puede dejar muchas preguntas a ustedes. O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué pasó esto aquí? Vamos a leer nuevamente lo que dice Gálatas 15 y 16. Mira lo que dice Pablo. Pero aún antes de que yo naciera, ¿cuándo Dios había puesto su mirada en Pablo? Antes de que él naciera. Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo lo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Pablo, a pesar de todo lo que tú estás viendo, él fue escogido y llamado por Dios por gracia antes de que él naciera. Si fuera por las obras de Pablo, quiero que te des cuenta que él jamás habría sido escogido por Dios. Si fuera porque Pablo era inocente, jamás habría calificado porque él había ya entregado a tantos creyentes a la muerte. No fue por el historial de Pablo, no fue por las cosas que él podía hacer, fue por pura gracia de Dios. Fue el favor inmerecido de Dios. Y a Dios le agradó revelarle a Jesús, su Hijo, el único que podía perdonar sus pecados y redimir así toda la maldad de Pablo, para que luego Pablo se convirtiera en un portavoz de este maravilloso evangelio a aquellos que no conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante lo que Dios hizo con Pablo, ¿verdad? Pero no creas que eso solamente le sucedió a él. Lo que estamos viendo en Pablo es lo que le sucede a toda persona que ha conocido el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo experimenta es lo que experimenta toda persona salva. Efectivamente, no te va a pasar seguramente que vas caminando ahora para allá por la calle 19 y se te va a aparecer el Señor resucitado y te va a dejar ciego como le pasó a Pablo. No vas a necesitar que esas cosas pasen. Sencillamente, si tú crees en el Evangelio, algo como esto, tan tremendo, puede pasar en tu vida. Voy a explicarlo con detenimiento. Mira, al igual que Pablo, todos somos enemigos de Dios. Colosenses 1:21, una carta que ya ustedes estudiaron también. Dice que nosotros, por nuestra propia naturaleza, somos enemigos de Él. Estamos separados de Él por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos. Y queremos hacer nuestra propia voluntad en vez de la del Creador. Al igual que Pablo, nosotros pecamos contra Dios directamente. Cada vez que nosotros pecamos, como sea con mi prójimo, sea con mi esposa, sea con mis hijos, la persona primeramente ofendida es Dios. Porque tú estás atentando con su diseño divino. Tú estás quebrantando su ley. Tus pecados primeramente son contra Dios. Por eso David en el Salmo 51 dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Al igual que Pablo, nosotros creemos que viviendo de la manera como nosotros vivimos estamos bien, estamos haciendo cosas buenas, pero lo que no sabemos es que estamos tan cegados por el pecado que estamos rumbo a la destrucción. Pero Dios, aun cuando somos sus enemigos, aun cuando somos merecedores de su santa ira,
Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice que hemos sido elegidos por Él antes de que fuera creado el mundo. Y Él, a los que ha escogido, se les aparece en su camino y nos llama a través de la predicación del Evangelio. Nos llama para perdonarnos y para que podamos conocer a su Hijo amado. Mira, lo que le pasa a Pablo es lo que debería haberte pasado a ti si tú dices que eres creyente. Lo que le pasa a Pablo es lo que yo oro que te pueda pasar a ti. Que Dios ilumine tu corazón para que puedas ver la gloria de su Hijo. Voy a leer lo que dice 2 Corintios 4:6. Pablo dice, en esta carta dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, cuando nosotros somos llamados por el Evangelio, Él hace que su luz, Dios hace que su luz brille en la oscuridad de nuestro corazón para que podamos ver su gloria a través de su Hijo amado. Por eso, amados, les decía que el divino Evangelio es poderoso, porque es capaz de hacer que el peor de los enemigos de Dios pueda ser transformado de una forma radical y completa. Si aquí entre nosotros estuviera el pecador más pecador de todo el mundo, si aquí estuviera la persona que más asesinatos ha cometido, si aquí estuviera la persona que más adulterio ha cometido, si aquí estuviera la persona que más inmoralidad sexual ha cometido, si tú creyeras en este evangelio, serías completamente perdonado, serías completamente amado, serías completamente transformado. Y de una manera que no te puedo ni siquiera describir lo impactante que es. Tu corazón cambia de aborrecer a Dios, de aborrecer su palabra, de ser enemigo de Él, ahora querer amarle, obedecerle y seguirle. Eso es lo que Dios hace por medio del Evangelio. Por eso decimos que el Evangelio es poderoso. El Evangelio es poderoso porque produce lo que llamamos en teología un nuevo nacimiento. El Evangelio hace lo que tú y yo no podemos hacer, nacer de nuevo. Nacer de nuevos para vivir para la gloria de Dios. Hay un teólogo que admiro mucho, se llama Axel Sproul, no sé si lo habrán escuchado, y él dice lo siguiente respecto a este pasaje que les acabo de leer de Hechos 9, de la conversión de Pablo. Él dice, quizás nunca hayas visto una luz brillante en el camino a Damasco. Quizás nunca te han derribado al suelo como le pasó a Pablo. Estoy seguro de que nunca has oído una voz audible del cielo como le sucedió a Pablo. En el caso de Pablo, estas cosas fueron simplemente manifestaciones externas de la obra interna del nuevo nacimiento. Pero el mismo poder soberano y autoridad manifestados en camino a Damasco de ese día han estado obrando en tu alma si realmente has nacido de nuevo. Si realmente has creído en el Evangelio, ese mismo poder que transformó a Pablo ha obrado en ti. Si hoy tú creyeras en el Evangelio, ese mismo poder que cambió a Pablo podría obrar en tu vida. Amén, hermanos. Bueno, a mí me encanta leer sobre biografías y testimonios de personas como llegan a Cristo, pero le debo confesar que de los tipos de personas que yo me impacto muchísimo viendo sus testimonios son de los musulmanes. No sé si están familiarizados con aquellas personas que creen en el Islam. Algunos de ellos son violentos, ellos asesinan a cristianos también, algunos de ellos. Algunos de ellos están tan arraigados en sus convicciones que quieren exterminar cualquier otra religión que no sea la de ellos. Pero estos testimonios son maravillosos
Porque muchas de esas personas no han sido rivales para resistir el poder de Dios a través del Evangelio. Dios ha transformado y sigue transformando hasta el día de hoy muchas de estas personas que como Pablo nunca están pensando en cómo voy a convertirme a Cristo. Dios con su evangelio hace que ellos se rindan por completo y entreguen sus vidas completamente a Él. Ese es el poder del evangelio, que puede salvar a la persona más impía, más rebelde, más religiosa, más obstinada. El evangelio lo puede hacer. Y con esto, hermanos, quiero decirle algunas cosas, primeramente a mis hermanos aquí, a los que son creyentes. Yo quiero que a partir de lo que estamos leyendo, que recuerdes que es solo por la gracia de Dios que tú eres salvo. Recuerda, mira cómo el Señor te rescató aun cuando tú eras su enemigo. Cuando ibas camino a la perdición, como lo cantábamos ahorita, en rumbo hacia la perdición, yo me dirigía. Pero Él con su gracia y con su amor te alcanzó. Y eso es motivo de alabanza todo el tiempo. Eso es motivo de celebración todo el tiempo. Que yo, siendo un pecador, que nunca busqué al Señor, Él me haya alcanzado, Él me haya cambiado, Él me haya salvado. Es razón para constantemente yo estar desbordado en adoración a Él. También te digo a ti que has creído las buenas nuevas. Proclama las buenas noticias de salvación. Proclama el Evangelio. No creas que hay personas que son insalvables. No sé si ustedes han escuchado ese término alguna vez. Esa persona que tú dices, mira, ve, esa persona que yo veo en la calle, que está metido en la droga, que está consumido en el alcoholismo, o sea, esa persona ya está condenada, ya no hay salvación para él. No digas eso, porque el Evangelio puede salvar incluso al peor de los pecadores. Por eso tu tarea no es juzgarlos, sino predicarles el Evangelio. Anunciar estas buenas noticias con esta confianza de que el Evangelio contiene el poder de Dios. Mira, a mí me predicaron el Evangelio y yo no creí. Y me lo volvieron a predicar y me lo volvieron a predicar y me lo volvieron a predicar. No sé si fue la quinta o la sexta vez que yo caí delante del Señor. Pero te puedo decir algo. Eso no significa que el Evangelio no sea poderoso. A veces las personas van a escuchar en la primera, a veces van a escuchar en la segunda, a veces ya al borde de la muerte. Por eso no te canses de predicar el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar. Y aquellos que saben que no son cristianos que están aquí, aquellos que están viniendo aquí porque sus papás los obligan, aquellos que saben que no han nacido de nuevo. Miren, chicos, chicas, jovencitos, jovencitas que están acá, este evangelio que les estoy contando es poderoso. Sabes, a mí me hubiese gustado escuchar o bueno, creer en este evangelio desde chiquito. Me hubiese ahorrado muchos males en mi vida. Pero lo que te estoy ofreciendo hoy a través de este evangelio es salvación, vida eterna, algo que nada en este mundo te lo puede ofrecer. Y este evangelio tiene el poder para transformar tu corazón, para que ahora obedezcas a Dios y vivas para su gloria. Pero si tú no recibes este evangelio, nada de eso va a ocurrir. Y el fin es perdición en un infierno. Por eso yo te invito a que pongas atención al mensaje que te estoy comunicando y creas que en este divino evangelio, porque tiene el poder para salvar. Ahora, pasando ya a mi tercer punto, a mi último punto, voy a recordar lo que estamos hablando el día de hoy. La enseñanza del día de hoy es: el evangelio divino es poderoso para transformar enemigos de Dios en siervos de Cristo. Este es mi último punto, en siervos de Cristo. Ahora, Pablo relata cómo fue su conversión
Y dice que él no consultó a ningún ser humano ni subió a Jerusalén enseguida para pedir consejos. Aquí hay mucha discusión entre los eruditos de por qué se da este tipo de cosas. Pablo está enfatizando de que el evangelio que recibió fue directamente de Dios y que no fue algo que recibió de los apóstoles primeramente y todo esto, porque, por ejemplo, Lutero dice que los falsos maestros estaban diciendo que Pablo había recibido el evangelio de los apóstoles y estos falsos maestros decían que Pablo había sido instruido para obedecer la ley de Dios y que por lo tanto los gentiles debían someterse a la ley de Moisés. Es decir, por esa razón ellos decían, por eso ustedes deben guardar la circuncisión, porque Pablo recibió el evangelio de los primeros apóstoles, no de Dios directamente, y Pablo está refutando esto. Pero algo que quiero que sea claro, y que creo que lo importante de observar en todo esto que Pablo dice aquí, es que Pablo nos relata las evidencias de que él verdaderamente ha sido transformado por el evangelio. Mira, por ejemplo, cómo lo dice, cuando él dice que él se presentó en Jerusalén y estuvo 15 días hablando con Pedro y luego con Santiago, que eran líderes de la iglesia. Ellos en ningún momento, cuando vieron que Pablo había sido cambiado de ser un fariseo perseguidor de la iglesia, en ningún momento dudaron de que Pablo había sido transformado por el evangelio. Ellos lo recibieron, compartieron con él y vieron de que definitivamente el poder de Dios cambió a este hombre. Este hombre que perseguía a la iglesia, ahora mira, está aquí en medio de nosotros, queriendo ser parte de la iglesia. Es evidente, para ellos era evidente lo que estaba ocurriendo. Y no solamente ellos. Dice Pablo que las iglesias en Judea no dudaron tampoco de lo que Dios había hecho por medio de él en el Evangelio. Aunque no lo conocían personalmente, ellos decían lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de lo que veían en Pablo. Yo señalo estas cosas, queridos amigos y hermanos que están aquí, para que vean cómo luce una persona cuando es transformada por el Evangelio. Era algo evidente para todos que algo había ocurrido en Pablo, especialmente para la iglesia. Era evidente que Pablo había pasado de muerte a vida. En Pablo había ocurrido un milagro asombroso a causa de conocer el Evangelio de Jesucristo, recibiendo el Evangelio directamente del mismo Señor. Después de odiar a la iglesia de Cristo y su Evangelio, ahora, como decía la gente, predica la misma fe que trataba de destruir. ¡Qué locura! ¡Qué cosa tan loca! ¿Verdad? ¡Qué cosa tan ilógica ver que una persona, por ejemplo, es hincha del Junior y se va al estadio y luego regresa siendo hincha del Nacional? Uno queda como que, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Verdad? ¿Cómo fue que esta persona pasó de ser un enemigo de Dios, que ahora es un siervo de Cristo, predica el Evangelio, le dice a todo el mundo, mira, Jesús es el Hijo de Dios, debes creer? Era evidente, hermanos, que Pablo había sido transformado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así de evidente debe ser en tu vida. Así de evidente debe ser que tú has conocido al Señor. Que la gente decía, mira, ve, este no era el que andaba en la cantina, este no era el que le era infiel a su esposa, este no era el que decía vulgaridades, este no era el que perdía el tiempo en los parques haciendo ejercicio todo el tiempo en la barra. Y míralo ahora, cómo predica el Evangelio. Míralo ahora, cómo ahora camina delante del Señor. Todo eso ocurre es porque has conocido el verdadero Evangelio.
Y hermanos y miembros que están aquí, con esto yo quiero ir terminando y exhortarles a ustedes de que por esa razón es que nosotros debemos preservar el Evangelio divino, tal como Dios nos los ha entregado, para que podamos ver este tipo de transformaciones, para que podamos ver tra- conversiones como en la vida de Pablo. Si nosotros le agregamos al Evangelio, le quitamos al Evangelio, lo estamos diluyendo. Y recuerden lo que yo les dije al principio, un Evangelio diluido no contiene el poder de Dios para salvar. Es como si a un medicamento nosotros lo ligáramos con agua o no lo sirviéramos en la dosis correcta para aliviar una enfermedad. ¿Va a tener el mismo efecto? No, ¿verdad? No va a tener el mismo efecto porque necesita ser entregado en la dosis adecuada, en la forma como es recetado. Así es el Evangelio. Debemos entregarlo tal cual como Cristo nos los ha entregado. Porque es así como el Evangelio puede transformar la vida de las personas. Y para aquellos que afirman ser creyentes, con esto quiero preguntarte, ¿es evidente que en ti que has creído en las buenas nuevas? ¿Hay algún cambio significativo en tu vida o aún eres el mismo de siempre? ¿Será que ahora amas a Cristo y su iglesia o te fastidia escuchar de Él y venir a reunirte los domingos? ¿La iglesia ha evidenciado en ti que ha ocurrido un nuevo nacimiento? ¿O es algo que tú dices, nadie tiene por qué meterse en eso? A nadie tiene por qué importarle. Yo y el Señor. Aunque la gente, las personas de la iglesia no lo vean, yo creo que yo soy salvo. Si te hallas en esta situación, quiero decirte que estás en una situación de peligro. No has dejado de ser un enemigo de Dios. Y aquí está el problema con lo que te estoy diciendo. Un día Dios ha prometido que Él vendrá y va a destruir a todos sus enemigos. Si tú estás en esta situación que no ha ocurrido un cambio en tu vida, que ahora amas a Cristo, amas seguirle, amas su iglesia, entonces estás del otro equipo. Del equipo cuando Dios venga y juzgará de sus enemigos. Por eso yo te animo a que si tú puedes identificar esto el día de hoy, mira, sabes, a mí me patea venir todos los domingos a escuchar la palabra. Yo no quiero nada que ver con Dios. Yo aborrezco a Cristo. Yo la verdad no sé por qué estoy aquí. Te invito a que te acerques a alguno de los servidores para que podamos ayudarte a conocer el precioso Evangelio que puede transformar esos afectos para la gloria de Dios. Y así puedas escapar de la ira venidera cuando Dios venga a juzgar a sus enemigos. Y te tengo que decir algo adicional. El Evangelio no solamente nos rescata de la ira de Dios, sino que también nos da paz, nos da gozo, nos da vida abundante, nos bendice. Así que te estás perdiendo de lo mejor de este mundo. Te estás perdiendo de que Dios transforme tu corazón y puedas verdaderamente ser feliz en Él, encontrar tu identidad en Él. Con todo esto, hermanos y amigos que están aquí, quiero concluir que lo que ocurrió en la vida de Pablo es lo que sigue ocurriendo el día de hoy. Iglesia, tú tienes el poder de Dios contigo. Tienes el Evangelio de Cristo Jesús. Créelo, proclámalo, vívelo. Tienes el poder de Dios en tus manos cuando tienes en tus manos el verdadero Evangelio. Así que, como decía Pablo en Romanos 1:16, termino diciéndote lo siguiente. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios en acción para salvar a los que creen. Con esto, hermanos y amigos que están aquí, vamos a orar al Señor para que nos ayude
a seguir creciendo en la comprensión de su evangelio. Y a los que no creen, que puedan ser salvos el día de hoy. Padre eterno, Padre celestial, tú eres el Dios del evangelio, el Dios a quien proclamamos. Gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque como lo cantábamos ahorita y como lo vamos a volver a cantar, íbamos rumbo a la perdición, íbamos rumbo a la ruina eterna, pero tú has enviado a tu Hijo para rescatarnos de nuestros pecados. Tú lo has enviado para salvarnos, no por nuestras obras, no por lo justos que seamos, sino por tu maravillosa gracia que recibe aún al peor de los pecadores que pueda estar el día de hoy aquí. Te suplico, mi Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú traigas convicción a aquellos corazones que todavía no han creído en ti, para que puedan hoy recibir este hermoso evangelio y puedan ser trasladados de la muerte a la vida eterna, para que puedan ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de tu Hijo amado. Suplico, Señor, que tú obres de esta manera el día de hoy. Y a aquellos que son mis hermanos que estamos aquí, ayúdanos a seguir creciendo y viviendo en tu evangelio, confiando en que es el poder tuyo, Señor, para obrar, para transformar, para salvar. Ayúdanos a no avergonzarnos de hablar en público de lo que tú has hecho a través de Cristo Jesús. Ayúdanos a predicar con valentía, confiando en que no somos nosotros los que convencemos, sino el poder tuyo a través del Evangelio. Glorifícate, Señor, en este lugar. Glorifícate, Señor, en tu iglesia. Glorifícate, Señor, trayendo salvación. Te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.